Alberto Arenas Angulo. Viendo que el nuevo chip del iPhone es diseñado por Israel, me puse a pensar qué tan jodidos tenemos que estar para que yo me sienta más seguro, libre y tranquilo siendo vigilado por China que por Estados Unidos. Bien. Problema. ¿El gobierno de Israel diseñó el chip del iPhone? Creo que no, ¿no? O sea, no fue Netanyahu el diseñador. El diseñador es lo primero que nada no es cierto lo que estás diciendo. Los nuevos procesadores de iPhone, como el A19 y el A19 Pro, fueron diseñados totalmente dentro de Apple por sus equipos especializados de ingeniería de silicio, dirigidos por el ejecutivo senior Johnny Srouji. La arquitectura la diseña Apple en Cupertino, California, donde tiene su sede, y la fabricación física la manejan por contrato empresas como la TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dicho lo cual, todo lo que dices es falso. Ahora, el hecho de que te vigile el gobierno de Estados Unidos, tendrías que decirme si hay alguna ley que permita al gobierno de Estados Unidos meterse en tu chip Apple si compras el iPhone aquí en España, por ejemplo, ¿no? O en México, o incluso en Texas. Entonces, tendría mucho cuidado. Como ves, ni siquiera ni China ni Israel participan en esto porque los que fabrican los chips están en Taiwán y no en la China de Xi Jinping.